Conquista de América. La conquista de América fue un proceso colonista de exploración, conquista y asentamiento en el denominado Nuevo Mundo, realizado por España y Portugal en el siglo XVI, y en la que participaron otras potencias europeas como Gran Bretaña o Francia. Posteriormente, después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, este proceso colonial dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de poblaciones indígenas y su sumisión ante las potencias conquistadoras. Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera, no solo España y Portugal. Este proceso dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas en Europa, como el tomate, el maíz, la papa, el cacao, productos que tuvieron gran impacto también en la economía y en los hábitos europeos de otros continentes. Igualmente, la llegada de variedades agrícolas y diversas ganaderas de Eurafrasia produjo un cambio en el paisaje productivo y alimenticio del continente americano. La introducción de minerales americanos impulsó enormemente la economía europea, pero al mismo tiempo creó la situación de alta inflación en los siglos posteriores. El oro y la plata desempeñaron una función muy importante en el nacimiento del capitalismo, principalmente en los Países Bajos como Gran Bretaña y Francia. Este fue un proceso casi permanente, ya que algunas sociedades indígenas se opusieron a una resistencia constante, mientras que otras nunca fueron asimiladas completamente. España fue la que empezó la colonización e incluso la que logró conquistar la mayor parte de América, debido a que fue el país que obtuvo el patrocinio del viaje del descubrimiento por medio de los reyes católicos. Mediante la bula al Papa Alejandro VI, se declaró legítima posesión española de todas las tierras encontradas más allá de 300 leguas al oeste de las Islas Azores. Más tarde, una ligera modificación repartió el continente americano entre las potencias de España y Portugal, lo cual quedaría ratificado en el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, otras potencias europeas posteriormente, a menudo compartiendo entre ellas y con los imperios ya existentes, entre ellas se encontraban Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos e incluso Rusia y Dinamarca. Varios pueblos originarios americanos intentaron oponerse a la ocupación de los europeos, a pesar de encontrarse en desventaja desde el punto de vista de la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de guerra españolas y las otras potencias europeas eran más avanzadas respecto a las indígenas. Los europeos conocían la fundición, la pólvora y contaban con caballos y vehículos de guerra. Los americanos, en cambio, contaban con una tecnología lítica y carecían de animales de carga. A pesar de ser superiores en número y en conocimiento de territorio, no obstante, el establecimiento de alianzas de los capitales españoles como líderes nativos fue decisivo para equilibrar el número de combatientes. Las enfermedades que los europeos llamaron a América, para los cuales los indígenas carecían de defensas, cobraron cientos de miles de vidas y fueron el factor que debilitó las sociedades americanas, que en medio de la guerra tuvieron que enfrentarse también con el desastre epidemiológico. La historia de este proceso ha sido relatada principalmente desde el punto de vista de los europeos, salvo que en ese caso los mesoamericanos, la gran mayoría de pueblos indígenas, desconocían de la escritura. De hecho, los registros de hechos desde la perspectiva indígena consisten principalmente en relatos recuperados algunos años después previos a los europeos. Se encuentran con ellos en los casos como Nueva España, Perú y Yucatán. Consecuencias del descubrimiento de América. Las consecuencias que destaca su importancia en la conquista de América son: desaparición de los sistemas políticos y también organizativos de los pueblos indígenas, aunque cada región ocurrió en momentos diferentes. Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y casi la extinción de otras. Destrucción de obras culturales en los pueblos originarios. Textos, obras, artes, religiones, templos, ciudades, obras, artesanías, monumentos, etc. Desprecio y estigmatización de las culturas originarias. Subordinación de los pueblos originarios. La esclavitud y el trabajo forzado existían en pueblos aborígenes y practicaban la esclavitud de los conquistadores.
Sin embargo, algunas culturas del Nuevo Mundo conservaron la propia identidad y aumentaron el número de habitantes, mientras que otras desaparecieron debido a enfermedades infecciosas llevadas por los europeos, por las que los indígenas carecían de defensas. La conquista entabló nuevas vías de comunicación de transporte, sobre todo las marítimas entre Europa y América. Esto llevó a la creación de numerosos puertos oceánicos y fluviales, inicio de la mundialización, aparición del comercio transatlántico. El maíz, la patata, el cacao, el tomate tuvieron un impacto importante en la alimentación del resto del mundo, así como el café, la caña de azúcar. Entre regiones, el uso del maíz, de la patata permitió la supervivencia de poblaciones significativas como la China Ming. Por su parte, los colonizadores aportaron varios tipos de cultivos que no existían en América, como el olivo, la almendra, el arroz, el café, la caña de azúcar, el trigo. Introdujeron animales de granja y de carga, como el caballo, la vaca, el asno, el buey, la oveja, y el uso de la tecnología agrícola, como la carreta con rueda desconocida por los nativos. Gracias.